Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando y al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago. También los que nos siguen por pauta.cl y a través de Spotify. Estoy abriendo, en realidad ya abrí la verja de madera de mi jardín, son las 8:01 de la tarde, se escucha el sonido de los pájaros, zorzales y otras aves que andan por ahí. Desde luego mi fiel chucao, pájaro sureño exiliado en este jardín. Y hoy día vamos a conversar de un tema extremadamente interesante que me hizo reflexionar y pensar mucho este domingo. Una columna aparecida en la revista de libros, en el Artes y Letras del Mercurio, firmada por Alejandro Vigo. Alejandro Vigo ha estado antes ya paseándose por el jardín, él es profesor de filosofía, doctor en filosofía, nacido en Buenos Aires y además autor de varias obras filosóficas sobre Aristóteles, sobre Heidegger, y se ha vuelto un columnista habitual y eso lo agradecemos porque es un tipo de columna que aporta ideas, que no está en la espuma de los hechos, pero es filosofía que nos sirve para iluminar también, para darle un espesor reflexivo a lo que estamos viviendo actualmente, a este devenir que venimos viviendo en Chile, tal vez en el mundo de hace varios años, y que hoy día lo conceptualizamos como crisis, como incertidumbre, como cambio, en fin. Pero lo interesante es, en el artículo El mito del Estado, que Alejandro Vigo plantea una lucha que se habría dado, se daría y que todavía uno la da por terminada esa lucha, entre el mitos y el logos en la historia del pensamiento occidental, desde los presocráticos y Platón hasta las teorías modernas del Estado. Siempre se ha dicho que el logos de alguna manera superó al mitos, que salimos de la era del mito a la edad del logos. Pero sin embargo, el artículo es inquietante porque el mitos está, como diríamos, en el campo vivito y coleando. Persiste, pervive, vuelve a irrumpir en ciertos momentos de la historia. Tiene que ver probablemente con lo irracional que está ahí, a veces escondido, a veces guardado, a veces reprimido, pero que vuelve a estallar cada ciertos momentos en la historia. Alejandro, yo te quiero agradecer que nos regales tu tiempo y también tu reflexión esta tarde aquí en el jardín. Bueno, buenas tardes, Cristian, y también a toda la gente que nos oye. Soy yo el agradecido. Realmente siempre un gusto conversar contigo y en este espacio de pausa, ¿no? Pausa en el doble sentido, en la radio, y de hacer pausa también para reflexionar sobre algunas cosas, diciéndole no a tanto ajetreo, ¿no? A tanto ajetreo, a tanta sobreinformación, ¿no? Sí, sí. No, bueno, tú te referías a este pequeño texto que en realidad es un intento de reflejar lo que sostiene este filósofo alemán de origen judío, Ernst Cassirer, en un libro que escribió en el exilio, en sus últimos años en Estados Unidos. Tuvo que abandonar Alemania en 1933 y escribió un libro que se publicó póstumo en el 46, muerto Cassirer en el 45. Cassirer escribe este libro con la catástrofe europea, digamos, como digo ahí en la columna, ya consumada a la vista de eso, ¿no? Y escribió este libro que hoy día está siendo reactualizado. Han aparecido algunas compilaciones de trabajo sobre el libro de Cassirer, y me pareció oportuno traerlo a colación porque también toca con preocupaciones que nosotros tenemos hoy o que afloran nuevamente hoy, después de un periodo de Pax, digamos así, algunos dicen la Pax Americana, y la caída del muro, y que parecía que todo esto había quedado superado definitivamente, las ideologías, la confrontación, etc. En ese plano reaparecen estos fantasmas y son los momentos en los cuales a veces conviene desempolvar algún libro de la biblioteca
para también tranquilizarnos respecto de que las cosas que estamos viviendo no son tan nuevas como parecen, ¿no? Siempre tienen nuevas inflexiones y modulaciones, pero en realidad tienen también un aire de déjà vu, de cosa conocida, que nos debe hacer reflexionar también, ¿no? Alejandro, tú hablabas ahí de la Pax Americana que viene después de 1945. Entramos de a poco, no tan de a poco, realmente apresuradamente en algunos momentos hacia la globalización. Y hubo incluso alguien, un pensador, que llegó a afirmar que estábamos en presencia del fin de la historia. Sí, Y claro. parece que la historia no ha terminado, y otra cosa que no ha terminado es el mito. A ver, lo primero que quería preguntarte, Alejandro, es el título del libro de Ernest Cassirer, El mito del Estado. ¿A qué se Sí, el refiere con mito del eso? Estado. Bueno, claro, Cassirer tiene una visión del mito que procede de su filosofía de la cultura, digamos, ¿no? No es que se ocupó del mito por primera vez con ocasión del Estado, ¿no? Cassirer es autor de una obra muy amplia, de 3 tomos, que se llama La filosofía de las formas simbólicas, que es la obra, digamos, que lo catapultó, digamos así, a la primera línea de la filosofía alemana como filósofo de la cultura, ¿no? Esa obra es de finales de los 20, digamos, ¿no? Eh, ya en la última época recoge la temática del mito, pero a las vistas de lo que había pasado en Europa, ¿no es cierto? Pero su preocupación por la conciencia mítica, por así decir, por el pensamiento mítico es de mucha más data, ¿no? Yo en algún pasaje digo ahí, no sé si te habrá llamado la atención eso, que en cierta forma Cassirer opera con un esquematismo excesivo en la oposición de mito y logos, a mi modo de ver, ¿no? Porque en los estudios, digamos, de cultura griega, de filosofía griega, pero también de orígenes del pensamiento griego, la oposición muy radical entre mitos y logos fue una especie de caballo de batalla de la filología del siglo XIX, finales del XIX, ¿no? Pero que con el tiempo se mitigó esa oposición al reconocerse que lo que se llama mitos en griego significa relato, ¿no? Narración, relato. Y logos también puede significar eso en algunos contextos. No es algo irracional, sin más. De tal manera que la oposición entre el mitos y el logos, por lo menos en el mundo arcaico, no puede ser construida muy razonablemente en términos de la oposición entre lo irracional y lo racional, sino que el mitos es una primera forma de comprensión, de racionalización, de articulación de la comprensión por medio del dispositivo narrativo, que ella misma, digamos así, puede ser vista como una forma de racionalidad en un sentido amplio, ¿no? Cassirer ahí es quizá por momentos demasiado esquemático, pero a mí me interesó igualmente rescatar su postura por la forma en que él caracteriza los mitos modernos, ¿eh? Lo que Cassirer caracteriza sobre todo es la moderna mitología, al servicio de la dominación y del poder, y en conexión, por lo tanto, con la estructura del Estado, ¿no? Eso sí que es algo que es más bien un diagnóstico de lo que Cassirer tiene en vista que pasó en la Europa de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? De la confrontación, digamos así, ideológica entre las democracias que en los años 30 parecían expirar, parecían desaparecer, las democracias cuasi liberales o como le queramos llamar, frente a las nuevas formas del totalitarismo que parecían ser lo que traía el futuro, lo nuevo, la avanzada ahora, ¿no? Pero esa era una avanzada que a su vez estaba de alguna manera fundada mitológicamente. Claro, entonces hay una distinción ahí entre lo, porque claro, podría haber una especie de juicio negativo sobre el mito y sobre el pensamiento mítico, que es la Claro, base, desde luego en Grecia es una base claro, sobre la que se asienta incluso después la filosofía, ¿no? claro, exactamente, Hay mito también en Platón, hay mito, etcétera, ¿no? exactamente, claro. Sin embargo, aquí estamos hablando a ver, de una etapa siguiente, podríamos decir, del mito, o de un mito que se enfrenta a lo racional, que se enfrenta Así es. al elemento racional dentro de la cultura y la Claro, política, ¿no? si uno va a Platón o a los pensadores antiguos, es cierto que los pensadores antiguos también tuvieron una cierta actitud de rechazo de lo que consideraban inaceptable en la tradición poética precedente, ¿no? Platón, por ejemplo, pero también Parménides, etcétera, ¿no? Lo cual no significa una descalificación del dispositivo narrativo como un todo. Platón fue un gran creador de mitos, ¿eh? Claro que sí. Aún oponiéndose a ciertas cosas que decían los poetas, Platón, cuando en sus diálogos llega a puntos en los cuales la argumentación, digamos así, a partir de premisas y con forma lógica, ya no alcanza, Platón cuenta algo. Por ejemplo, para
Platón cree que, por ejemplo, podemos intentar probar que el alma es inmortal. Pero ¿qué pasa con el alma después de la muerte? Es algo que hay que contar con un cuento, con un relato. Entonces hay mitos sobre la existencia post-mortem del alma, etcétera, también en Platón. Pero todo eso, Cassirer se da cuenta de que esa conciencia mítica tradicional tiene que ver con mitos que son formas de articulación mítica de la comprensión del mundo surgida naturalmente. No son dispositivos narrativos al servicio de proyectos de dominación integral, ¿no? Y eso es lo que él ve, en cambio, como característico de la mitología moderna en su día, ¿no? O sea, concretamente la que aparece, digamos así, encarnada por el nacionalsocialismo, pero uno podría decir también, y Cassirer también tiene un nombre de tradición liberal, así lo veía también, por los mitos, digamos así, totalitarios colectivistas, ¿no? Es decir, él se centra más bien en el nacionalsocialismo, porque fue víctima de eso, pero el dispositivo de un tipo de nueva narración, de, digamos así, envoltorio mitológico de proyectos totalitarios, eso sí que es un novum, piensa Cassirer, y es lo más destacable de esta nueva aparición de la mitología en sede moderna y posmoderna. Esto es lo interesante. Sí, esto es tremendamente interesante. Ahora, de alguna manera lo que está planteando Cassirer, bueno, tú lo dices en tu columna, es que cuando habíamos pensado, vamos a dejar de hablar de mito, haber superado la irracionalidad, la barbarie, esta vuelve a emerger, claro, vuelve a irrumpir dentro de la historia de una manera absolutamente colosal, por decirlo así, como fue en el siglo XX. Justo después, además, después de la Ilustración, es decir, es como un retroceso, como una involución, ¿no? Y por lo tanto hay que estar alerta que en cualquier momento esa barbarie puede irrumpir, o esa irracionalidad puede irrumpir. Yo te quería comentar ahí que me acordé que Stefan Zweig, en el libro El mundo de ayer, espantado ante lo que está ocurriendo en Viena, en Alemania, en el mundo mitteleuropeo y todo, ve cómo el humanismo se desploma, se desmorona el mundo humanista europeo en el cual tanto él confió, y dice, el único que vio esto fue Sigmund Freud, porque previó que debajo de una capa muy delgada de racionalidad está la irracionalidad todavía latente y viva. No sé si podemos relacionar eso con este diagnóstico de Cassirer. Bueno, yo te confieso que a mí una de las ideas de Cassirer que más me interesa es esa que tú acabas de marcar. Porque Cassirer, siendo alguien de tradición ilustrada, no incurrió en algunos de los vicios del mal optimismo ilustrado, por así decir, o del optimismo ingenuo ilustrado, ¿eh? Variantes del cientificismo positivista, pensando que el desarrollo de la ciencia y de la técnica iba a superar definitivamente la barbarie, ese tipo de relatos que existieron incluso en la antigüedad en su forma. Ha habido mitos progresistas ya en la antigüedad, naturalmente. Algunos de los sofistas más connotados han defendido algunas variantes de esos mitos. Cassirer, que era un hombre de tradición ilustrada, sin embargo, se distancia de eso. Y ve el triunfo, como él le llama, de la racionalidad, del logos sobre el mito, siempre como una conquista precaria. Como una conquista precaria, digamos así, que está siempre amenazada por el peligro del retorno a formas incluso más, digamos, más terribles de barbarie, como lo que pasó en el siglo XX. La forma de barbarie que se experimentó en el siglo XX es algo de lo cual la especie humana probablemente en esa magnitud y en esa dimensión no había tenido experiencia, porque además es una barbarie al servicio de la cual está la técnica, el dispositivo técnico, ¿no? En gran escala, naturalmente, ¿no? Pensemos que en la antigüedad una catapulta parecía algo terrible, y nosotros en la Segunda Guerra vimos desde aviones que parecían de esos aviones del siglo XIX, o que alguien viajaba con la bufanda, al desarrollo de la aeronáutica en cuestión de 5 o 6 años, a bombarderos que podían tirar sobre una ciudad como Dresden, una cantidad, digamos, de explosivos como... Bueno, todo eso, todo ese impacto, es que ahora hay una barbarie, digamos así, al servicio de la cual está el dispositivo tecnológico integral, ¿no? Eso es algo que también llamó la atención de Junger, de Heidegger, de mucha gente, ¿no? Claro, estaba pensando en Junger. Estaba pensando mucho en Ernst Junger, a propósito de lo que tú acabas de decir, muchísimo. Claro, claro. Y lo que te quería preguntar ahí es, esa combinación letal entre irracionalidad y técnica, uno podría pensar, porque hoy día tenemos también un desarrollo técnico acelerado, estamos entrando en un mundo digital, la inteligencia artificial, etcétera, 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 que todo también hay un diagnóstico, a veces un optimismo, digamos, tecnológico, no sé cómo llamarlo, podría en algún momento, y hay que estar alerta, y para eso está la filosofía, el pensamiento,
de que podríamos tener una combinación en el futuro letal de un desarrollo tecnológico disparado junto con una irracionalidad que regrese, digamos, y tome el control de esa técnica. Claro, yo aquí veo como dos cuestiones que están muy conectadas. Una es cómo pensar la oposición de la racionalidad frente a lo que cuenta como irracional, ¿no? De mitos y logos en el sentido que dice Cassirer, ¿no? Y otra es cómo pensar la racionalidad de tal manera que no quede reducida a ciertas formas de la racionalidad, que pueden ellas mismas estar al servicio de la barbarie. En particular, la racionalidad puramente técnica, que no por nada ha sido una preocupación de toda la filosofía de las primeras décadas del siglo XX. No solo Cassirer, naturalmente, sino Karl Jaspers, Heidegger, Junger, pero Günther Anders también, un autor que hay alguna estudiosa chilena que está rescatando, ¿no es cierto?, y que ha sido rescatado últimamente, discípulo de Heidegger, judío él, sin embargo, y digamos, opositor de Heidegger en muchas cosas. Ese es un problema, digamos así, que en el siglo XX se patetizó de una manera, con una nitidez probablemente sin par en la historia precedente, ¿no? Y claro, es sobre lo que hay que poner la atención, porque la reaparición de la barbarie en nuestro contexto no puede ser sino una barbarie asociada al dispositivo tecnológico. Exacto. Claro, eso lo hemos podido ver también, por ejemplo, en las nuevas formas del terrorismo. Es decir, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, que el ataque a las Torres Gemelas iba a ser llevado a cabo de la forma en que fue llevado a cabo, pero además por gente que estudiaba ingeniería y que aprendió a pilotar naves comerciales de gran calado? Exacto. Es terrorífico pensar las posibilidades, ¿no es cierto?, de uso de lo tecnológico hoy día en distintos ámbitos, ¿no es cierto? No sé, estoy pensando desde, uno puede caer aquí en delirios de ciencia ficción, pero en el ámbito bacteriológico, en el ámbito viral, tantas veces ha dicho que han habido peligros latentes que están ahí, digamos, claro, de experimentaciones que se están haciendo en distintas partes del mundo. Quería ahora dar un pequeño salto a otro aspecto que tú dices en tu columna que es interesante, y que es el romanticismo. Nosotros tenemos asociado al romanticismo como un momento importante en la historia de la cultura, una especie como de heterodoxia dentro del desarrollo de la modernidad, una reacción al siglo de las luces, el gran romanticismo alemán, la gran poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese romanticismo, de alguna manera, también abre el camino, o sería uno, esto me parece interesante de estudiar, abre el camino a la irrupción de la mitología política del siglo XX, el totalitarismo, digamos. Claro, ese es otro aspecto muy interesante de la interpretación de Cassirer. Cassirer traza un arco histórico enorme, naturalmente, pero en el final de ese arco histórico, a la ilustración le sigue la revuelta romántica contra ese optimismo ilustrado, un poco, digamos, caricaturesco si se quiere, ¿no? Pero esa revuelta histórica, esa reivindicación ahora romántica de la particularidad, de la contingencia, de la imposibilidad de reducir todo a la racionalidad entendida de cierta manera, todo eso irrumpe en el pensamiento alemán, digamos así, de esta época, y casi ve ahí el origen, aunque remoto, de la reaparición de la mitología en el siglo XX, ¿no? De la mitología política y al servicio del totalitarismo en el siglo XX. Nota bene, o sea, atención, Cassirer no habla del racionalismo, del romanticismo simplemente en general, sino en particular de la vertiente histórico-política del romanticismo. Es decir, de la reivindicación, digamos así, de lo particular y lo excepcional en sede política. Y Cassirer piensa que autores como Heidegger, como Carl Schmitt y otros, pero cita mucho a Heidegger porque él tuvo polémicas con Heidegger ya desde muy joven Heidegger y más joven Cassirer, prepararon el camino, la reaparición de la mitología en sede política y al servicio de visiones totalitarias, en la medida en que han, de alguna manera, reintroducido la mitología en la filosofía, con esta idea, por ejemplo, de la fundación poética del Estado y la reivindicación de la tierra y un montón de otras cosas que aparecen ahora en sede política o en sede filosófica y en derivada política de esas ideas filosóficas, y eso sería, según el diagnóstico de Cassirer, digamos así, la preparación de la irrupción de la mitología, de esa irrupción salvaje de la mitología moderna, asociada al maquinismo técnico en pleno siglo XX, ¿no?
Eso también es un aspecto bastante alucinante de su Oye, Alejandro, interesante porque citaste ahí a Carl Schmitt, y Carl Schmitt se ha vuelto un filósofo muy leído por estos lares, Bueno, que está en la base de un pensamiento curiosamente más de izquierda, más refundacional, y sí. por lo tanto hay que estar alerta de ese fermento del pensamiento de Carl Schmitt en nuestra política local, ¿no? Bueno, no quiero meterme en cosas que las que yo no sé mucho, pero veamos lo siguiente. La reaparición de Carl Schmitt se da en muchos lugares hoy día, ¿no? Y también el aprovechamiento al servicio de distintas visiones, de izquierda y de derecha, de cosas que dice Heidegger, naturalmente, ¿no? Entre otros. Yo que he estudiado bastante Heidegger, me dedico bastante a Heidegger, sin embargo, tengo un cierto rechazo muy fuerte al Heidegger de inflexión política, naturalmente. Pero, ¿por qué eso tiene un cuento sobre el cual hay que reflexionar, ¿no? Por lo siguiente, porque lo que aparece ahí son los momentos que enfatizan el carácter, digamos así, no fundado, radical y fundante de las decisiones abismales, por así decirlo, y de los eventos, digamos, de los eventos imprevisibles no controlables por ningún tipo de gestión planificadora en clave de racionalización, ¿no? Esos eventos abren nuevas épocas y dan lugar a nuevas fundaciones de sentido, ¿no es cierto? Que hacen obsoleto todo lo anterior. Ahora impera algo nuevo, probablemente sin nexos de continuidad con lo anterior, o por lo menos abierto a la tentación de tener que echar por la borda todo lo anterior, porque lo que manda es lo nuevo. ¿Me dejas hacer un inciso sobre Hegel aquí muy brevemente? No quiero... Desde luego. Cuando Hegel en la fenomenología se ocupa de la Revolución Francesa, vio también algo de esto. Porque tú sabes que Hegel en su juventud, como Schelling y Hölderlin, fueron personas que saludaron de muy jóvenes con a la algarabía la Revolución Francesa. Plantaban árboles de la libertad también en Alemania, etc. Pero Hegel vivió la experiencia también de lo que ocurrió con Robespierre y finalmente con el bonapartismo, ¿no? Y en la fenomenología del espíritu, Hegel reincorpora la idea de que la Revolución Francesa, aunque sea históricamente inevitable y necesaria, y tiene una función positiva, su derivación en el terror, que es la libertad sin ley, que en cierto modo tiene que ver con el hecho de que todo es declarado obsoleto, tiene como resultado naturalmente el terror y la restauración de una monarquía en una nueva sede ahora, ¿no? Como es el caso del imperio y de Bonaparte, ¿no? Este tipo de dialéctica, en la cual, digamos así, el patos refundacional, digamos, cede rápidamente a la tentación de creer que la historia no tiene ningún nexo de continuidad, es una tentación que tiene una inflexión romántica y que ha reaparecido en la historia muchas veces. Muchas veces. Alejandro, y quiero aplicarlo un poco a Latinoamérica, porque vamos a ver si podemos hacer un giro. Me quedé pensando mucho que nuestro continente, a ver, da la impresión que, quizás esto va a ser un juicio muy, muy grueso, pero América Latina uno diría que es un continente más del mito que del logo. O sea, es decir, donde incluso las democracias liberales ilustradas han tenido más dificultades para enraizarse, para hacerse sólidas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces uno podría pensar que América Latina tiene, por su propia historia, su condición cultural, que tiene elementos muy positivos, la tendencia a convertir lo político, por ejemplo, en sustituto de lo religioso. Es decir, ahí hay un peligro específicamente latinoamericano. Y no sé si te parece pertinente o no esa reflexión que estoy haciendo. Me parece completamente pertinente. La verdad es que, mira, yo estoy pensando mucho sobre los años 30 en Europa, porque también en los años 30 en Europa, las democracias, digamos, más o menos liberales que había, o las organizaciones políticas de carácter liberal, aunque no fueran democracias representativas, se veían como lo obsoleto, como lo que fue, como la decrepitud de una cultura, ¿no? Y lo que vino fue, naturalmente, distintas formas de totalitarismo, sea de inflexión fascista o colectivista, ¿no? Hubo que hacer unas experiencias terroríficas para que luego las democracias hubieran aparecido nuevamente como lozanas y rozagantes, como nuevas flores en el jardín, ya que estamos en un jardín, sí. Y que se declarara incluso que la historia estaba concluida, que es a lo que tú aludiste, allí en los 90, con la Pax Americana y todas esas cosas. Bueno, nosotros en Latinoamérica podemos contar sobre estas cosas una historia muy larga, naturalmente, ¿no? Que gente de mi edad, claro, o tú que eres un poco menor, conoce varios capítulos y parece que es una novela que nunca termina de escribirse, ¿no? Tú mencionabas algo, ¿no? Nuestra
tendencia muy fuerte a construir, digamos así, a convertir en constructos políticos, constructos de origen teológico, primera cuestión. Y segunda cuestión, a una visión cuasi adolescente de lo refundacional, es una sombra que nos ha perseguido en este continente durante mucho, mucho tiempo, y los que contamos algunas décadas tenemos sensación de déjà vu muchas veces, ¿no? Estaba pensando que si uno pudiera encontrar algunas figuras emblemáticas más antiguas, porque en el siglo XX obviamente que vamos a encontrar miles de caudillos, personajes incluso que parecen más de una novela de realismo mágico, pero que son de la realidad misma política latinoamericana. Pienso en la oposición, a ver, el encuentro y desencuentro entre Bolívar y Andrés Bello. Uno podría decir Bolívar encarnaría más el mito y Bello más el logos. No sé si he pensado mucho eso y tiene que ver también con la historia de este país. Y lo puedes repetir en Argentina, ¿no es cierto? Si tú piensas a Juan Manuel de Rosas, Sí. con Sarmiento o Alberdi o quien tú quieras, y eso es como una constante, ¿no? Por ejemplo, el caudillismo en Argentina, yo creo que Argentina en esto y Venezuela son muy parecidas en esto, creo que Chile y Colombia son algo distintas, pero ahí habría que hablar con historiadores y especialistas, ¿no? Yo no soy eso. Ha sido siempre también telúrico y ha sido siempre providencial, ¿no? Es decir, que los mecanismos, digamos, de representación, de deliberación, etcétera, son sustituidos de alguna manera por la figura del hombre providencial que sabe dónde va la historia, ¿no? Y que marca, por lo tanto, el camino, ¿no? Eso ha sido, yo creo que Chile ha tenido una tradición menos caudillista que Argentina o Venezuela, pero ha estado en Latinoamérica y esa figura también creo que aquí ha tenido alguna vigencia, pero ha sido una constante, yo creo, en nuestra cultura sudamericana, ¿no? o iberoamericana en general. Alejandro, tú planteas que, bueno, este libro, ya algo lo hemos dicho, este libro de alguna manera presenta las amenazas que se ciernen, dice, sobre las democracias liberales y su posible desaparición en plazo no muy lejano. Es decir, ya se habla por todas partes de una crisis de la representación. Muchos discursos políticos hablan de reemplazar esta representación liberal. Aquí mismo hemos tenido una discusión interna entre el ex vicepresidente de la Convención y el constituyente Agustín Esquella, cuando se hablaba de una democracia de verdad, hablaba uno y el otro decía, no, pero eso lo dijo Hitler, no podemos repetir esa misma expresión, ¿no? La expresión democracia real ha sido utilizada y abusada muchísimas veces, ¿no? Y no solo por Hitler. Yo te puedo contar también historias en mi país sobre eso, ¿no? Pero efectivamente. Bueno, y entonces la pregunta que te quiero hacer, a ver, esto lo podemos dejar como pregunta al final del programa para poder elaborarlo más, o no sé si tú, desde el punto de vista filosófico, ¿cómo repensar la democracia liberal para justamente ver cuáles son sus vacíos que permitirían a través de esos vacíos que se colen por ahí los demonios o los que vienen a destruirla, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede reinventar la democracia liberal? ¿Sobre qué fundamentos filosóficos? ¿A dónde hay que ir a buscar algo para enfrentar los peligros que está enfrentando hoy día, que son peligros urgentes, digamos, peligros tremendos que estamos viviendo aquí y en varias partes del mundo? Bueno, hemos visto nosotros turbas arrasar el Capitolio. Sí, claro. Desde luego que esas imágenes. A ver, porque esto está bien repartido. Tampoco hay que pensar que esto es de una sola tendencia y solamente. Porque a mí lo que me pasó ahora, vuelto a Chile, es que veo como el análisis chileno solamente en clave chilena. Y esto está pasando en todos los lugares. También debe cambiar. Mira, hay muchísimas fuentes, yo creo, que se pueden aprovechar aquí. Pero una cosa que yo no querría dejar de decir es la siguiente. Yo no soy un buen filósofo político, pero déjame decir esto. Yo, en el caso nuestro, latinoamericano, tengo la sensación, es nada más que una sensación, de que tenemos que resolver nuestra indigestión teológica en sede política. ¿Qué quiere decir esto? No pedir de la política programas integrales de salvación. Los programas de salvación, el discurso soteriológico, como se dice, o tiene sede teológica o transportado a sede mundana es un verdadero desastre. Bueno, lo mismo ocurre con el romanticismo, la poesía, la literatura trasladada a la política, que puede ser una maravilla como experiencia interior, pero que en la realidad, digamos, se convierte en una pesadilla, digamos, ¿no? Bueno, Richard Rorty, que no es quizá un autor que no cito muy a menudo, pero Richard Rorty una vez dijo, bueno, nosotros tenemos que poder ser capaces de ser demócratas liberales que rechazamos la crueldad, ¿no es cierto?, por un lado, y gente que además leemos a los poetas, a Heidegger, a Nietzsche, a quien sea, en términos de edificación personal y de descubrimiento de nuevos mundos.
Pero no confundir esas dos cuestiones, ¿no? Porque si nosotros ahí pasamos rápidamente de una cosa a la otra, la contribución que podamos hacer a un retorno de una nueva barbarie puede ser sustancial. Alejandro, yo te quiero agradecer esta interesantísima, estimulante conversación que hemos tenido esta tarde. Son las 8:30 aquí Desde el Jardín. Espero que muy pronto volvamos a conversar. Todavía está pendiente una conversación sobre este libro último que acabas de publicar, o que publicaste sobre Heidegger, que reúne distintos ensayos y que quiero leerlo en profundidad para que tengamos una conversación sobre ello. Brevemente, tal vez podría anunciarlo como una promesa, como un bocado para los que quieran escucharte de nuevo en un próximo programa. Cuando tú quieras. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí Desde el Jardín. Gracias, Cristian. Hasta pronto. Y querido radiovidente, nosotros nos encontramos nuevamente mañana a las 8 en punto, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Y no se olviden, siempre se los digo al final de la emisión, esa frase maravillosa que está al final del Cándido de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.